Seguimos en Ágora y hoy me acompaña Luis Vivanco. El tema sobre el cual hemos venido conversando es la caída del comunismo en la década de los 90 del siglo XX. Esto fue un acontecimiento de alto impacto, realmente cambió el rumbo de la historia universal. Todo esto empieza en Rusia, pero a su vez la Unión Soviética está conformada por otras repúblicas. Hay otra cosa también. Fuera de la Unión Soviética, en los que llaman las áreas de influencia, habían empezado movimientos que trataban de liberarse, sobre todo en Polonia. Solidaridad. Solidaridad. Con el ascenso de Juan Pablo II, eso trajo como una gran agitación popular en Polonia. Y ahí sí se puede hablar de un pueblo muy organizado, porque había una clase obrera muy organizada en Polonia. Y eso empieza con la clase obrera y con el sindicato de trabajadores de los muelles de Danzig o Gdansk, que lo lideraba Lech Wałęsa. Bueno, este proceso comienza en los años 80 y curiosamente a todos los procesos que trataban de soliviantar en los países satélites, por ejemplo en Berlín en el año 53, en Praga en el 1968, la Unión Soviética acudía con tanques y soldados a reprimir eso y reprimirlo de una manera durísima, ¿no? Durísima, con miles de muertos y miles de presos y miles de exiliados, etcétera. Entonces esta vez no hubo esa presencia soviética y ahí se notó ya esa debilidad. Desde luego los cuerpos de inteligencia tanto de Unión Soviética como Estados Unidos estaban bastante claros en que había una situación en que no se podían hacer las cosas. Ya los soviéticos no podían imponer su presencia de esa manera y por ahí entró esa coyuntura. Y desde luego, ¿cuál fue el mensaje que dio Polonia al plantear una oposición que además duraba años y ganaba fuerza ante el resto de los países? Que había una posibilidad siquiera de hacer disidencia sin ser reprimido. Entonces, cuando después viene, igual lo fue debidamente reprimido, hubo muertos, mataron hasta un sacerdote, Popieluszko, ¿no? ¿Okay? El que mandaba en Polonia, que era Jaruzelski, estaba de acuerdo con los planes de Moscú, pero al final tuvo que dar libertades, ¿no? Y además hubo elecciones y ganó un gobierno anticomunista. Eso fue en 1990. Ya el año 87, yo recuerdo, en agosto del 87 ya había cambios en Rusia importantes, ¿no? Se planteaban. Y una de las cosas fue precisamente un poco decir, ya no vamos a ser los guardianes, los garantes, los vigilantes de todos estos países, vean para dónde agarran. Y eso fue un poco de desesperación para algunos. Para otros fue, desde luego, para el pueblo fue como la posibilidad ya de plantear diferentes regímenes después de 40 años con lo mismo, vamos a cambiar, ¿no? Y empiezan a haber cambios en Checoslovaquia, en Alemania Oriental, en Polonia ya los había habido, pero también en Hungría, Bulgaria, etcétera. Y lo interesante de esto es que, salvo Rumania, que a Ceausescu fue ejecutado, sí, y por supuesto la historia trágica de los Balcanes y Yugoslavia, el resto del colapso del comunismo fue relativamente pacífico. Es decir, salvo esas dos experiencias, parece que no corrió tanta sangre, ¿no? Y yo creo la lección cívica que podemos aprender de acá. Hay una cosa que decía mi profesor, el profesor Romano Pastores, que en paz descanse, un gran académico de la Universidad del Zulia de filosofía política, y decía que una de las cosas que le asombró de esto del cambio del comunismo a otro sistema distinto, pues capitalista, libre, pero distinto del comunismo, que esa era la cuestión, una alternativa distinta. Lo que le asombraba de eso es que era como si todo la gente, el país, empresarios, empleados del gobierno, policías, soldados, amas de casa, todos estuvieran esperando el momento para poder cambiar. Y cuando se dice, ya mañana empieza esto, al día siguiente todo el mundo, como normalmente, acoge la nueva situación, ¿no? Claro. Sí. Bueno, eso es señal de que ya la gente estaba esperando, pero no se atrevían. Estaban esperando, sí, tenían meses o años esperando ese cambio. Y cuando pasa, ¿entiendes? Inclusive los mismos comunistas dijeron, ya podemos hacer esto, podemos ir a la frontera, salir del país, entrar del país. Empiezan, de hecho, a entrar montones de cosas, entran montones de productos. McDonald's, bueno, y pornografía eso, también. O sea, las cosas buenas y las cosas malas. Y todo eso. La libertad es eso, ¿no? Cayó el comunismo en la Unión Soviética, cayó el comunismo en la Europa Oriental, pero quedan tres grandes focos: Corea del Norte, China y Cuba, diría yo, que son los tres grandes focos. Bueno, quizás algunos dirán que Venezuela también va por ese camino. Yo no lo creo. Yo tampoco. Creo que es un caso sui generis el nuestro. Sí. Pero bueno, esos tres focos
¿hay expectativas de que en un futuro termine de caer el comunismo en esos tres focos? O sea, porque digamos que son, los tres países que se resisten, ¿no?, a estos grandes cambios que hubo a partir de la década de los 90. Bueno, por lo que yo he podido saber de China, es difícil. El partido es muy fuerte allá. Pero ojo que el comunismo ha cambiado en China de muchísimo. Muchos dirían que ya China no es comunista, ¿no? Porque esperarían un estado así donde todo el mundo va vestido igual y no hay ricos ni pobres, etcétera. Pero de hecho, China hoy es un país mucho más capitalista que Venezuela en muchos aspectos. En China pueden llegar extranjeros y empezar a trabajar y ganarse la vida, y muy bien. O sea, no necesitas toda esta serie de leyes y permisos y recursos. Y bueno, no hay restricciones a la propiedad privada. Tampoco. Que yo sepa, no hay grandes expropiaciones como si las ha habido acá en China. No las hay. Hay mucho estímulo al trabajo, a la industria, más bien ponerte muchas oportunidades. Claro, tienes que pagar impuestos y tienes que cumplir las leyes, pero eso es lo básico. O sea, en cualquier parte del mundo vas a tener que hacer eso. Pero China es uno de los pocos. Yo creo que hasta más fácil hacer negocio allá que en Europa, ¿no? Claro, hay mucho desorden también administrativo y hay mucha corrupción también, pero no es nunca una corrupción como la que encontramos en otros lados, en Sudamérica, por ejemplo. Hay quien dice que el ascenso de Raúl Castro en Cuba es más o menos análogo a la perestroika de Gorbachev. Se han abierto algunas reformas, etcétera. ¿Podría ser que Cuba siga el mismo camino de la Unión Soviética? Yo no creo que Raúl Castro signifique un gran cambio en Cuba. Si hubiera, solamente una cosa, si hubiera abierto las cárceles, Dios mío, ese era un gesto que no les costaba en absoluto nada. Mira todo lo que hubieran ganado con eso, ¿ah? Y ni siquiera eso hicieron. O sea, es para pensarlo, ¿no? Yo no creo que Raúl Castro signifique un gran cambio, ¿no? Que abrir algunos hoteles, algunos bancos, eso no es un cambio. Bueno, hay mayor apertura supuestamente a la propiedad privada. Algunos presos políticos, según parece, sí han sido liberados. Algunos se han ido a España. Pero sí, yo creo que fueron mucho más significativos los cambios que Gorbachev hizo en la Unión Soviética que los que Raúl Castro está haciendo en Cuba. Y una cosa, Gabriel, ¿hace cuánto que está Raúl Castro? ¿No tiene ya 3 años? Sí, más de 3 años. Sí. Bueno, era para que hubiera hecho más cosas. En 3 años cambió la historia de Rusia con Gorbachev. Claro, que tenía un poder inmenso, ¿verdad? Y aunque era un gran país, un país enorme, pero tenía un gran poder enorme. Claro, muchas cosas se le fueron de las manos y al final todo eso se encimó sobre él, perdió la elección y tal. Pero eso no estaba ahí para perpetuarse, estaba ahí para hacer cambios. Y si era de cambiarlo a él, también se cambió, ¿entiendes? Y si era de cambiar el sistema, también cambió. Bueno, Rusia no está bien ahorita ni económicamente ni políticamente, pero no desean regresar la mayoría de la gente a ese pasado soviético. A eso voy, que yo creo que alguna lección que podamos emerger de esta discusión que hemos tenido es que este movimiento de indignados que hay en contra del capitalismo internacional, muy curiosamente se da en ciudades como Madrid, Nueva York, Londres, París. No se da en Praga, Budapest, Bucarest, Sarajevo, Moscú. Ahí casi no hay indignados. Y yo creo que eso... Praga muchísimo menos. Sí. Y yo creo que eso revela algo interesante, que es que los habitantes de esas ciudades saben muy bien que por más perverso que sea este sistema capitalista, y que sí, ciertamente lo es, lo que había antes en esos países era mucho peor. Sí. Yo por lo menos sí cierro con esa reflexión. Sí. Bueno, Luis, muy agradecido por tu visita a Ágora, como siempre. Es un tema polémico, pero para acá estamos, para discutirlo como lo decían los antiguos griegos. Sí. Damos gracias también a Javi Díaz, que estuvo en la edición y montaje, Antonio Palmar en el control técnico, Norelba Torres en la producción, Jesús Urbina en la dirección de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, en la conducción de este programa. Nos vamos con un tema de Eros Ramazzotti, Cosa de la Vida.